Bueno, muy buenos días a todos. Como ya es habitual, hacemos este seminario de COPSA y Libertad y Desarrollo. Esta vez, concesiones para la reactivación. ¿Lo lograremos? Bueno, como es habitual, hemos querido escuchar en este día destacados expositores en materia de concesiones sobre el rol que le compete este sistema en el tiempo y sobre todo ahora con motivo de la reactivación económica y de este plan lanzado paso a paso, Chile se recupera. Hemos visto cómo en el tiempo, desde sus orígenes, se comenzó con la concesión de infraestructura vial y hoy día ha permitido concesionar transporte público, obras de riego, hidráulicas, aeroportuarias, hospitalarias, incluso edificación pública. Para lograr que este sistema permita reactivar nuestra abatida economía, es fundamental contar con las voluntades del sector público-privado. Les voy a explicar un poco en qué va a consistir este seminario. En la primera parte del seminario vamos a tener una conversación, ojalá más bien una exposición, de Carlos Cruz, director del Consejo de Políticas de Infraestructura, sobre las principales trabas al sistema de concesiones en la actualidad. Y un segundo panel, existe un diálogo que lo va a moderar el decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Desarrollo, Pablo Alar, en el que va a participar Loreto Silva, exministra de Obras Públicas, Iván Poduje, arquitecto y urbanista, y Ana von Baer, senadora y presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Senado. Para finalizar este seminario de hoy día en la mañana, tendremos las palabras de Leonardo Daneri, presidente de COPSA. Bueno, ahora queremos dar inicio a este seminario con una conversación con Carlos Cruz, director ejecutivo de Políticas de Infraestructura, para conversar sobre las principales trabas al sistema de concesiones. Carlos, muy buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación. Quizás primero partir con lo que a tu juicio fueron los elementos que permitieron el éxito de este sistema. Hemos visto que en el pasado ya es una industria que ha invertido más de 16.000 millones de dólares y que ha cambiado la infraestructura chilena de manera sustancial. ¿Cuáles crees tú que han sido las principales razones o motivos para que este éxito se produjera? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto participar en este encuentro y creo que además es muy pertinente poder reflexionar hoy día respecto de la función del sistema concesional. Un sistema bastante golpeado últimamente y creo que inmerecidamente, pero sin embargo creo que la posibilidad de intercambiar puntos de vista respecto de cuáles fueron las razones que hicieron que esto funcionara en el pasado, cómo se fue progresivamente instalando una mala idea del sistema en la población y cuáles son las condiciones que hoy día existen para su revitalización, creo que es muy importante porque mi impresión es que si no hay una recuperación de la relación de cooperación entre el sector público y el sector privado para llevar adelante proyectos importantes de infraestructura pública, vamos a tener una restricción muy importante desde el punto de vista de lo que es la inversión y la capacidad de crecimiento del país en el futuro. Y por lo tanto creo que el momento es muy adecuado para poder hacer esta reflexión. Tú me preguntas algo que tiene que ver con, que me complica, porque en verdad yo fui actor bien protagónico de la fase de puesta en marcha de esta industria. Esta industria parte con el gobierno del presidente Erwin y es Carlos Hurtado, el principal impulsor de esta iniciativa en un primer momento. Posteriormente asume Ricardo Lagos como ministro el año 94 y el presidente Frey y Ricardo Lagos se transforman en impulsores muy significativos de esta incipiente industria, una industria que en el mundo tenía algunos elementos ya desarrollados, pero en Chile prácticamente no existía, ¿no? Y por lo tanto fue necesario poner en marcha una industria nueva que finalmente terminó teniendo buenos resultados. Yo diría que, no sé si éxito, pero por lo menos buenos resultados en términos de cantidad de inversión que se realizó, la localización de esa inversión y la importancia que tuvo para la actividad económica del país, la convocatoria que hubo a grandes empresas multinacionales que participaron en Chile. Y esto que aparece de repente como algo bien paradójico, a mí me parece que es digno de destacarlo. Si la gente no reconoce de que Chile es un país de 18 millones de habitantes colgando de la cordillera de los Andes hacia el Pacífico, por lo tanto, lejos de los centros económicos mundiales, y haber logrado tener acá a empresas del tamaño de las empresas que participaron, claramente fue una demostración de que se estaban haciendo bien las cosas y que éramos capaces de seducir a inversionistas mundiales para llevar adelante esta industria. Yo creo que lo que permitió que esto se desarrollara fue primero identificar un conjunto de proyectos que a mi juicio fueron muy atractivos. Eran proyectos
que eran absolutamente necesarios para el país, que eran identificados como proyectos de primera necesidad para poder recuperar el déficit de infraestructura que se venía heredando ya de los últimos 15, 20 años. No nos olvidemos que el año 82-83 había habido una crisis muy importante en Chile, que buena parte del ajuste económico se hizo por la vía de disminuir inversión. Por lo tanto, había una brecha de inversión necesaria para poder seguir desarrollándonos. Chile mantuvo una apertura a los mercados exteriores y por lo tanto era necesario mejorar productividad, y con la infraestructura existente en ese momento era muy difícil lograrlo, y en consecuencia se identificó un conjunto de proyectos, fundamentalmente el desdoblamiento de la Ruta 5 desde La Serena hasta Puerto Montt, y las carreteras transversales, que eran las que permitían unir este cordón principal con los puertos de Chile, como proyectos fundamentales, y eso se promovió adecuadamente en el mundo y se logró, como digo, constituir una base incipiente para el desarrollo de una industria que fue posteriormente muy exitosa, o satisfactoriamente exitosa. Yo creo que hay elementos, por lo tanto, el primer elemento, diría yo, que explica este resultado es la identificación de buenos proyectos. El segundo elemento que yo creo que es bien distintivo de ese momento fue la relación de, ¿cómo llamarlo? Nosotros en el tiempo hablábamos de la necesaria conspiración entre el sector público y el sector privado para lograr que esto sucediera. Hoy día hablar de conspiración puede sonar bastante amenazante, pero efectivamente lo que hubo fueron conversaciones permanentes entre quienes estábamos impulsando esta industria y las autoridades políticas con los principales capitanes de esta industria en el mundo, para ver de qué manera un país como este podía llevar adelante esta iniciativa. Y eso yo creo que fue muy virtuoso, porque permitió ir acogiendo las experiencias que se habían acumulado en el mundo, traducirlas a lo que eran las realidades chilenas, y se fueron construyendo contratos que a mi juicio tuvieron una alta valoración por parte de los inversionistas. De hecho, en general tuvimos muy buena participación de empresas interesadas en las licitaciones que se promovieron, y eso nos hizo validar, digamos, el proceso de estructuración de contratos que habíamos diseñado. ¿Cuáles eran las características de esos contratos? Esencialmente, el cuidado que tuvimos por una buena asignación de los riesgos. Estos son contratos muy complejos. Esto es una industria que en Chile no existía, por lo tanto era necesario pensarla como una industria naciente. En consecuencia, el promotor de la industria necesariamente debía tener una cierta disposición a asumir ciertos riesgos que eran difícilmente transferibles al sector privado, difícilmente diversificables, y el sector privado debía asumir los riesgos que a nuestro juicio eran los esenciales y el aporte esencial que creíamos que debía aportar, que era conseguir el financiamiento y asegurar construcción dentro de plazo y calidad como la que se esperaba. El Estado asumió riesgos de demanda. Nosotros diseñamos un sistema de seguro de ingreso mínimo que se le ofrecía a las compañías, que fue tremendamente satisfactorio. O sea, con el ingreso mínimo más la exigencia capital, tú lograbas cubrir la plenitud del contrato, por lo tanto eso generó una muy buena disposición de parte del sistema financiero para contribuir con buenos financiamientos a este tipo de iniciativas, y eso hizo que no hubiesen problemas de financiamiento para llevar adelante estos proyectos. Eso se materializó posteriormente en bonos que tuvieron una alta difusión, y en la cual también como encargados del tema dentro del Ministerio de Obras Públicas tuvimos un rol bien importante en la estructuración del primer bono de infraestructura, que posteriormente fue adoptado por parte del sistema financiero, y eso yo creo que fue un elemento que también contribuyó a solventar los recursos necesarios para poder llevar adelante esta iniciativa. Cuando vino la crisis financiera del 98-99 y el dólar se disparó en Chile, se inventó un seguro cambiario que se le ofreció a las compañías, que también lo acogieron en su momento, que es un seguro bastante sui generis en ese momento, pero que fue muy bien interpretado por parte del mundo financiero, la disposición del Estado de concurrir en riesgos que eran difícilmente predecibles en su momento, y que por lo tanto tenían dificultades para diversificarse debidamente, y ese seguro cambiario también fue muy bien valorado, y también permitió mantener una fuente de financiamiento con recursos externos que era necesaria, puesto que Chile no tenía esos recursos en el país en ese momento. Las AFP todavía eran o sea, los ahorros de largo plazo en Chile todavía no eran suficientemente potentes como para asumir riesgos de proyectos de esta naturaleza, y por lo tanto no contábamos con esos recursos, y por lo tanto había que recurrir a ahorro externo
de largo plazo en los mercados internacionales. Y en ese sentido, el dar garantías cambiarias era algo muy importante para asegurar las fuentes de financiamiento. Cuando vino la crisis del 2001 con las Torres Gemelas, se inventó un seguro de ingreso, o sea, cómo contratos que se veían afectados por esta crisis se adecuaban para poder internalizar esos costos adicionales que tampoco estaban previstos dentro del contrato y poderle dar la holgura suficiente al concesionario para que pudiese al menos recuperar sus deudas y por esa vía poder readecuar los contratos para los efectos que esa crisis en particular había producido. Por lo tanto, creo que esa interacción permanente entre un Estado proactivo, digamos, interesado en encontrar soluciones a los problemas contingentes que enfrentaban las concesionarias como parte de los riesgos no predecibles dentro de contratos de largo plazo, fue un elemento bien distintivo desde el punto de vista de la gestión que hubo de este tipo de iniciativa y fue lo que permitió ir creando las relaciones de confianza para que esta industria pudiese contar con el soporte suficiente de parte de los inversionistas privados. Y un tercer elemento que yo creo que también fue bien distintivo en su momento fue el mostrar un Estado activo en la búsqueda por financiamiento externo. O sea, nosotros no nos limitamos a publicar avisos en los diarios para que la gente participara de estos concursos o a promover, digamos, las licitaciones a través de los medios de prensa, sino salíamos a buscar a los inversionistas, ¿no? Y de hecho hicimos rondas de presentación de nuestra incipiente industria de las concesiones en los mercados financieros en Inglaterra, en Frankfurt, en Roma, en España, en Francia, fuimos a Estados Unidos, fuimos a México, o sea, recorrimos todos los países que tenían alguna tradición en esta industria para invitar a los inversionistas a mirar Chile como una alternativa, entendiendo que era un país lejano y que el monto de las inversiones eran para efectos de estos grandes inversionistas no eran suficientemente grandes como para poder cruzar el Atlántico, y sin embargo logramos una buena aceptación. Hay algunas anécdotas divertidas. Por ejemplo, hicimos un seminario en Texas, presentamos nuestro proyecto Ruta 5, era una inversión de $2.000 millones, ¿no? Dividida en 8 proyectos, por lo tanto estaban muy contentos de que esto podía parcializarse en proyectos de $250 millones, que para nosotros eran una monstruosidad. Hasta ese momento el proyecto más grande que había hecho el Ministerio de Obras Públicas era un proyecto de 11.000 millones de pesos, que equivalía más o menos a $30 millones, que era la Ruta Las Palmas. Ese es el proyecto más grande que había hecho el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros andamos con nuestra cartera con un proyecto de $250 millones recorriendo el mundo, y llegamos a Texas, un salón como este, más grande que este. Como este. Más grande. Bueno, y lleno de tejanos sentados ahí, ¿no? Escuchando la presentación, y de repente terminamos la presentación muy contentos de nuestra performance, y un tejano pide la palabra, si en la mitad de la sala dice: oiga, ¿y ustedes no han pensado licitar todo esto de una sola vez, de tal manera que no tengamos que hacer tantas? Bueno, ese era un poco el nivel de aprendizaje en el cual tuvimos que incurrir. Obviamente los americanos nunca llegaron, porque los proyectos en Chile eran demasiado pequeños y logramos que viniesen empresas europeas fundamentalmente y inicialmente las empresas mexicanas. Por lo tanto, creo que ese salir a buscar a las empresas al mundo, el dar a conocer a Chile como un país que estaba disponible y abierto a la inversión extranjera, que tenía buenos contratos, que los prejuicios que podían haber como producto de la recuperación democrática eran injustificados. Chile era un país que iba a mantener su apertura al mundo y que iba a mostrar un país que quería progresar dentro de ciertas reglas del juego, que eran las que a nuestro juicio eran las que mejor permitían asegurar crecimiento con igualdad y con una serie de otras medidas de equidad. Fue un elemento muy central en esto, y en eso contamos obviamente con el respaldo de las autoridades políticas, que fueron muy generosas en términos del acompañamiento a este proceso, y que comprendieron de que era necesario que acá no solo bastaba tener proyectos que fueran técnicamente sustentables, sino también esto debía representar de alguna manera una política de Estado. Un cuarto elemento que yo creo que fue también bien virtuoso en esto fue el marco legal. La ley, hubo varias leyes, porque primero se hizo una ley el año 91-92, después se hizo una revisión a esa ley el año 92, y después se inició una nueva discusión legal. En cada una de estas leyes se mostraban ciertas deficiencias que era necesario corregir. Y cuando en el año 94 entró un nuevo proyecto de ley al Parlamento que pretendía ser el proyecto definitivo, ese proyecto de ley lo hicimos discutiéndolo
la misión que teníamos era que ese proyecto tenía que ser aprobado por unanimidad en el Parlamento, ¿no? Lo cual a esas alturas era complejo. Sin embargo, lo hicimos sobre ejemplos, o sea, lo hicimos sobre el proceso de licitación de la Ruta 5. O sea, era una referencia permanente para poder compartir con el Parlamento las dificultades que había, por angas o por mangas, digamos, para poder conseguir las inversiones suficientes. En ese proceso legal surgieron algunos elementos que yo creo que son bien importantes porque tienen que ver con el ahora. Lo que se hizo en ese momento fue un diseño legal que aseguraba de que el Estado no pudiese actuar arbitrariamente sobre los eventuales concesionarios. Es decir, lo que se tomaron fueron precauciones para evitar el uso excesivo del poder del Estado en contra de concesionarios que hacían apuestas a largo plazo por el país. Ese fue el marco de la discusión y fueron una cantidad importante de indicaciones, sobre todo de diputados que eran muy activos en ese momento, la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y el ex senador y ministro Pablo Longueira, fueron tremendamente activos en esa discusión, y creo que generamos un grado de cooperación para poder aprobar esta ley que fue muy virtuoso. Y eso se transmitió debidamente, o sea, esto aparecía como un marco legal que comprometía al Estado de Chile y que le daba las garantías suficientes a quienes llegaran para poder proyectar esta industria en el largo plazo. Y creo que eso fue un elemento muy central desde el punto de vista de las fortalezas del sistema en ese momento. Prueba de ello es que la ley de infraestructura pública del Ministerio de Obras Públicas es una ley que posteriormente fue utilizada como ejemplo en varios países del mundo, entre otros en Chile se hablaba del modelo, en España se hablaba del modelo chileno de concesiones, lo cual nosotros nos sentíamos muy orgullosos de poder modelar algo para los inversionistas españoles, pero fue un elemento muy virtuoso desde el punto de vista de instalar una idea de política de Estado que había sido validada por unanimidad en el Parlamento. Fue algo que a nosotros nos daba mucha fortaleza para poder difundir esto. Prueba de la credibilidad que generó ese proceso legal fue que algunas de las licitaciones, las últimas licitaciones que se hicieron de la Ruta 5 a fines de los 90, se hicieron sin que estuviera aprobado el reglamento. Y así todo, tuvimos más de 4 o 5 participantes por cada uno de los eventos licitatorios. Algunos significaron un aporte muy importante de empresas al Estado. Y por lo tanto, te digo, el grado de credibilidad que se generó fue muy importante, ¿no? Y eso yo creo que fue un elemento muy distintivo de la forma a través de la cual este proceso se llevó a cabo. Yo diría que en buena medida eso fue lo que le dio su fortaleza. Hay algunas debilidades que podemos hablar después, ahora cuando entremos a analizar cuáles son los elementos que hacen que hoy día la industria esté un poquito alicaída, pero creo que esos son los elementos de fortaleza que le permitieron desarrollarla adecuadamente. No, y explicaste muy bien porque te quería preguntar, pero lo adelantaste en tu respuesta. En el fondo explicaste también el clima político que se dio para permitir esto, o sea, que se entendiera que era una política de Estado, la confianza que se dio entre las distintas autoridades políticas, entre el Ejecutivo y el Congreso. Y tú hablaste, y ahí quiero caer acá, porque hablaste de esta conspiración, o complicidad entre el mundo político y privado. Entonces, traerte un poco al presente y ver que en el fondo, si bien todas las obras concesionadas hoy día, autopistas urbanas, aeropuertos, han tenido un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, uno ve que la confianza o los índices de confianza son bajos en las concesionarias de autopistas y carreteras. Vemos que están entre las 3 instituciones quizás con peores niveles de confianza. Quizás más abajo estarán la ISAPRE o la FP. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Que este modelo, que este sistema, que era un ejemplo en el mundo, que se dio en un clima en Chile como el que tú describes, en momentos además políticos y históricos muy difícil que se pudiera generar una política de Estado de esta manera, tú explicaste un poco lo que permitió ese éxito, que hizo que esto empezara a caer, esta percepción en la ciudadanía y en el país. Bueno, yo tengo un juicio bien particular respecto de esto, porque también me tocó ser protagonista yo diría, la primera señal de debilidad que mostró el sistema, y que tiene que ver con la crisis institucional que se vivió entre el año 2003 y de ahí para adelante, y que fue conocido peyorativamente como el caso Mopogate, en el cual lo que quedó en evidencia fue que la industria fue capaz de desplegarse y de desarrollarse con mucha fortaleza,
y hubo una institución que quería acompañar el desarrollo de esa industria que no fue capaz de hacerlo porque por falta de recursos y por falta de recursos financieros, personales y por falta de normativa que permitiera acompañar esa industria. Yo creo que esa crisis institucional que tuvo una expresión y un colapso mediático y legal y judicial y que perjudicó a mucha gente, fue el inicio de un proceso de generación de desconfianza, de instalación de una suerte de desconfianza que nunca se revirtió. Y nunca se revirtió porque yo creo que desde el gobierno hubo una suerte de parálisis frente a esta situación y nunca se entendió muy bien qué es lo que estaba pasando. Fue utilizado por la oposición, obviamente, como un elemento de cuestionamiento a una industria que había tenido un despliegue importante y que tuvo éxitos relevantes. Y fue mal aprovechado por la industria para poder explicar debidamente cuáles eran los requerimientos, los contrarrequerimientos institucionales que eran necesarios para poder seguir avanzando debidamente. Yo diría que esos tres elementos conspiraron para que ahí se instalara un foco de desconfianza, que después tuvo otra expresión mayor en el gobierno siguiente, digamos, en el gobierno de la presidenta Bachelet I, en la cual se instaló esta idea de que el sector concesional, la industria, las empresas, tenían más poder que el Estado, y por lo tanto lo que había que hacer era una modificación legal para restarle capacidad a las empresas de poder actuar y aumentar la capacidad del Estado para reponer su facultad. Yo creo que el Estado nunca renuncia a su poder, por lo tanto siempre lo tiene, pero en fin, aquí hubo una discusión en la cual se hizo un cambio legal con esa argumentación y que finalmente terminó con el cambio de la ley del año 2009, que se aprobó el año 2010, donde quedó instalada esta idea de la contraparte pública debilitada frente a estos monstruos que venían a desarrollar una industria que solamente los beneficiaba, ¿no? Entonces, primero, crisis institucional. Segundo, instalar la idea de la desconfianza como un elemento central, promovido además por las propias autoridades, es decir, lo cual es bien paradójico, ¿no? O sea, que las propias autoridades digan, la industria que yo estoy desarrollando nos genera relaciones de confianza y por lo tanto tenemos que buscar la forma en la cual le minimicemos el poder al otro y aumentemos mi poder. Yo no lo entiendo, pero así fue la discusión. Frente a ese episodio tampoco hubo una reacción de la industria adecuada, hubo más bien una reacción pasiva de la industria. Y eso hizo de que se aceptara acomodado el hecho de que esta industria, que había un reconocimiento de que esta industria sentía que tenía más poder que el que debía, y yo creo que eso no fue así. Después vino el problema con los hospitales, donde se instaló nuevamente la idea de que era una industria abusiva y que a través de las concesiones hospitalarias se vulneraban una serie de principios constructivos y de operación, cosa que nunca se, por más que se hizo un intento, nunca quedó establecido de que las cosas no eran como se decían, pero se instalaron verdades que eran complejas. En algún momento se llegó a sostener incluso que, por ejemplo, para cambiarte un enchufe, la concesionaria cobraba hasta 170.000 pesos, lo cual no es cierto, digamos. O sea, pero todos estos elementos quedaron como establecidos como verdades y nunca hubo un intento de verdad de parte ni de la industria ni de la institución a cargo de liguar este tipo de malas percepciones. Y eso hizo que se paralizaran las concesiones de hospitales. El resultado de aquello es que hoy día quedó demostrado que teníamos un déficit de hospitales para atender situaciones de pandemia como las que nos ha tocado vivir, y prueba de ello es que hoy día se están reponiendo las concesiones hospitalarias como una forma de acelerar la inversión en ese sector. Y después ha venido esta discusión, que pueden haber otros episodios entre medio, pero yo creo que después ha venido esta discusión respecto a las tarifas de las concesiones urbanas, que yo creo que la forma en la cual el Ministerio de Obras Públicas las ha abordado ha sido también bien lesiva, porque finalmente lo que ha quedado instalado es que los mecanismos de reajuste que habían eran injustificados y por lo tanto había un aprovechamiento indebido de esos mecanismos de reajuste, y que el uso de las tarifas de saturación era también abusivo y en consecuencia ameritaban eliminarse. Yo creo que es bien complicado para una industria en la cual tu contraparte principal y política te sostiene este tipo de cuestionamiento, además, de alguna manera, afectando retroactivamente lo que había sido la gestión de la propia institución en relación a este tipo de acuerdos que estaban establecidos. Entonces, creo que estos elementos han hecho de que se haya instalado esta idea de que esta es una industria abusiva, de que se cobra más de lo que se debe, y que por lo tanto creo que hay una
explicación de parte digamos, hay una justificación para que la comunidad tenga esta percepción. Creo que las empresas han sido poco transparentes. O sea, cuando se hizo el cuestionamiento respecto a las altas rentabilidades del sector, cosa que por lo demás, más que un cuestionamiento, debe ser un factor de reconocimiento, porque fueron empresas que apostaron en un momento en el cual el país no existía esta industria. En los momentos en los cuales se hicieron estos contratos, las tasas de interés eran cercanas al 12%, por lo tanto, pensar en rentabilidades altas, claro, mirado desde hoy día es ridículo, pero en ese momento pensar en rentabilidades en las cuales tú podías recuperar tu inversión en 5 o 6 años era relativamente razonable, por lo tanto, claro, apostaron a rentabilidades altas. Hubo un sistema tarifario que partió siendo muy bajito y que posteriormente fue incrementándose para recuperar credibilidad en la medida que la industria se desarrollaba, y por lo tanto creo que también explican eso, de alguna manera, las altas rentabilidades. Pero cuando fue el momento de explicarlo, nunca se explicó debidamente, y quedó la sensación de que aquí habían habido rentas excesivas y que se habían producido transferencias de rentas excesivas que la industria nunca logró aclarar, ¿no? Y creo que en ese sentido hay un error de parte de las empresas. Y creo que también hubo una extremada lejanía de las empresas con sus comunidades. Estas son empresas o proyectos que efectivamente son intervenciones en el territorio muy poderosas, ¿no? O sea, te cambian la geografía en la cual están participando. Y eso requiere una comprensión de la comunidad a la cual se le afecta. No basta con resolver el problema de segregación con una pasarela, es necesario tener una acción mucho más proactiva, digamos, en la búsqueda de formas de resolver la integración del territorio que se ve afectada por este tipo de intervenciones. Y eso pasa por una proximidad de la empresa y de las instituciones del Estado con las comunidades afectadas, y eso se abandonó. Y por lo tanto creo que esa lejanía hoy día le está haciendo pagar costos importantes a la industria, que tiene una expresión urbana también. O sea, en las autopistas urbanas, que fueron muy bien recibidas en su momento, como parte de un plan de transformación del transporte de la ciudad de Santiago, lo que avanzó fueron las autopistas urbanas, lo que no avanzó fue el plan de transporte de Santiago. Por lo tanto, las autopistas urbanas han debido pagar el costo del rezago que hubo en el plan de transporte de Santiago. Entonces, claro, achacarle a las autopistas urbanas la alta congestión es tremendamente injustificado, pero eso tampoco lo explicaron debidamente, y creo que esa misma lejanía de las empresas con su entorno, con los municipios, con los alcaldes, con los parlamentarios de la zona, con las juntas de vecinos, no permitió explicar debidamente esa situación, y por lo tanto, al momento en que hubo que pasar la cuenta, se la pasaron al privado que estaba más cerca, que era el concesionario, y en ese sentido yo creo que hay un cierto juicio injusto, pero que tiene que ver también con un mal manejo de parte de las propias empresas hacia la comunidad. Por lo tanto, yo diría que esos son los elementos que hoy día hacen que esta industria tenga una mala evaluación, y yo creo que es parte de los desafíos ver cómo lo podemos revertir en el futuro. Bueno, eso te quería preguntar, algo ya adelantas en el diagnóstico que haces al explicar cuáles son las razones de lo que ha ocurrido, pero preguntarte un poco hacia futuro, ¿cómo debería evolucionar la industria para que, haciéndose cargo de estas críticas actuales, de estos problemas que tú estás viendo, seguir atrayendo inversión y desarrollando la infraestructura que el país necesita? Tiene que cambiar el modelo de la relación público-privado, tiene que cambiar la forma en que se presentan los proyectos de la ciudadanía. ¿Qué luces o qué cosas puedes ver tú de salida hacia futuro para ir retomando la senda en este camino? Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es reconocer de que si no hay una industria, no hay un sector privado dispuesto a invertir en desarrollo de infraestructura pública, el país va a tener un rezago importante en su crecimiento. Y nuestra tasa de crecimiento potencial se va a ver seriamente lesionada si es que no existen estas inversiones. Y por lo tanto creo que acá lo que hay que es pensar seriamente cómo lograr de que esta industria recupere el sitial que le corresponde y el rol que le corresponde dentro de la sociedad. La segunda cuestión que yo creo que es bien importante es darse cuenta cómo ha evolucionado esta industria en el mundo. Hoy día ya no se habla de una industria de fierro y cemento, sino se habla de una industria en la cual aspira a poner a la persona en el centro. Hoy día lo que hablan en Europa se está hablando del People First PPP, digamos, o sea, persona primero, asociación público-privada, y eso tiene una modelación que contempla 4 o 5 categorías que son bien interesantes de revisar y ver de qué manera uno puede explicar el rol de esta industria poniendo efectivamente la funcionalidad hacia la persona en el primer lugar. Hay 5 elementos que son bien importantes de tener presente, porque creo que mucho tienen que ver con lo que nosotros deberíamos intentar hacernos cargo en el futuro.
Este tipo de inversiones tienen que tener una contribución clara a resolver los problemas de pobreza como un elemento central. En segundo lugar, tienen que ser facilitadores del crecimiento, que yo creo que es muy importante que no pierdan ese rol, pero es importante hacer coincidir estos dos elementos. No, siempre se piensa que son contradictorios, pero no necesariamente deben ser contradictorios. O sea, creo que lo primero tiene que ver con el diseño, la ubicación, el desarrollo del proyecto, tiene que ver con una serie de consideraciones. El segundo tiene que ver con la funcionalidad del proyecto, de tal manera de facilitar que las cosas que deban trasladarse se trasladen de la mejor manera posible. Tienen que ser proyectos que tengan licencia ambiental y social, o sea, hoy día no es posible pensar proyectos de esta envergadura que no cuenten con ese grado de aceptación. Un cuarto elemento que es fundamental son proyectos que tienen que incorporarse a las lógicas de la inclusión. Normalmente la inclusión se dice, no, pero sí paridad de género, no, es mucho más que eso, digamos, cierto que tiene que haber una búsqueda por incorporación de la mujer, y creo que en ese sentido todo lo que se está haciendo en función de eso es muy importante, pero cuando uno va a las reuniones de concesionario, cuando uno va a las reuniones del propio Consejo de Política e Infraestructura, seguimos siendo todas personas relativamente mayores y un 80% hombres, o sea, este discurso sigue siendo todavía un discurso muy exclusivo de grupos muy pequeños, y eso tiene que ampliarse, y yo creo que la inclusión tiene que ser un proceso fundamental. Tenemos que ver cómo se expresa prácticamente y cómo se materializa, pero esta industria tiene que contribuir a ese elemento. Y el último es transparencia y probidad. Yo creo que tiene que haber un compromiso fehaciente de la industria, de las instituciones a cargo, de la comunidad, de que esta industria, para que retome los grados de confianza que requiere para poderse instalar como una industria que dinamice la economía nacional, tiene que haber un compromiso de transparencia y probidad que es importante explicitarlo, ¿no? Y esos son elementos centrales. Con estos elementos yo creo que discutir hoy día, en el medio de esta situación crítica que está viviendo Chile, que no solo es pandemia y estallido social, sino tiene que ver con crisis hídrica, tiene que ver con crisis económica, tiene que ver con el remolino tecnológico al cual estamos enfrentados. Yo creo que es un buen momento para reflexionar, y por eso me alegró mucho esta invitación, porque creo que hoy día iniciar una conversación respecto a esto y tomarnos un poquito de tiempo. No es necesario resolver todos estos problemas de una vez. Esta es una industria que si tú adjudicas un proyecto en octubre o en diciembre, recién va a poder activarse en 3 o 4 años más, por la cantidad de permisos que hay que hacer, por la cantidad de restricciones que hay. Por lo tanto, no es estrictamente necesaria esta industria para el efecto reactivador inmediato. Sí tiene que ver con confianzas, sí tiene que ver con la búsqueda de un camino de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado para reencontrar las confianzas necesarias y proyectarse en el largo plazo. Pero desde el punto de vista del corto plazo no tiene ninguna incidencia, más allá de los aumentos de contrato que se pueden hacer a las empresas que ya están operando. Pero desde el punto de vista de resolver los problemas de empleo en el corto plazo no tiene ninguna importancia. Tiene que ver con los otros elementos estructurales que este país requiere repensar para efectos de proyectarse en el largo plazo. Y en ese sentido es que yo creo que hacernos cargo de estos 5 elementos que yo te planteaba, que al final terminan siendo no sino una forma de adecuar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. O sea, pensar esos mismos Objetivos de Desarrollo Sustentable, tú los puedes agrupar en esas 5 categorías y de alguna manera te caben, pero son más funcionales desde el punto de vista de la comprensión práctica, y por lo tanto te da objetivos que son muy claros desde el punto de vista de los aportes que puede haber. Con esos elementos, sentarse hoy día a pensar cuál es el rol que puede cumplir la industria de las concesiones, creo que es muy adecuado, ¿no? Y eso va a tener significado respecto de, por ejemplo, el tipo de diseño de los proyectos que hagamos. O sea, probablemente pensar que vamos a seguir haciendo vías segregadas exclusivamente no va a ser posible, y esas vías van a tener que ir acompañadas de vías complementarias que permitan a las personas optar por la alternativa si es que es necesario, o con el desarrollo de modos alternativos adquiere relevancia el ferrocarril de carga fundamentalmente. Por lo tanto, creo que nos obliga a repensar un poquito la estructura de los proyectos, qué tipo de proyectos son los que nos interesan, de qué manera podemos incorporar a la comunidad mucho más activamente. Yo creo que nadie en Chile se niega a pensar de que la infraestructura es vital para el desarrollo económico del país. Es muy difícil pensar que alguien pueda oponerse a una cosa de este tipo. Eso tiene que ver fundamentalmente con confianza, y por lo tanto, si hacemos un ejercicio compartido para recuperar esas confianzas, poniendo a las personas primero, haciéndonos cargo de los demás desafíos, estoy seguro que lo podemos lograr, porque tenemos una trayectoria que ya lo hizo una vez y no hay ninguna razón para que no lo podamos hacer de nuevo. Oye, Carlos, ya para ir redondeando, porque tú pusiste un poco los desafíos para las empresas, mucho más marcados,
Tú contabas un poco antes de que entráramos a este seminario el rol que tú haces un poco también en los años preelectorales, tratando de aunar o convencer con una agenda más transversal en esta materia, porque, claro, están claros los desafíos para las empresas, pero ¿qué se hace o cuál es tu rol o qué es lo que estás haciendo hoy día para que esto permee en los distintos sectores en un país que hoy día vemos con tanta polarización? Bueno, nosotros tenemos, bueno, esto ya entra más bien en las tareas del Consejo de Política e Infraestructura, lo que nosotros Por eso hacemos... te quería dar la oportunidad antes de cerrar nuestra conversación, que cuentes un poco de lo que estás haciendo en esa materia. Nosotros tenemos como tarea principal el contribuir en el diseño y desarrollo de políticas públicas en el campo de la infraestructura con una mirada de largo plazo y por lo tanto con una exigencia de transversalidad. O sea, si creemos que las políticas de infraestructura tienen que permanecer en el tiempo, porque nos parece que para que los proyectos puedan madurar y puedan cumplir con su función prioritaria, tienen que permanecer en el tiempo, tenemos que hacer un esfuerzo importante de transversalidad y por lo tanto ver cómo aunamos a miradas políticas distintas que compiten en otros campos, en este campo cómo los aunamos para que puedan colaborar en el desarrollo de estas propuestas. Eso es lo que hemos estado haciendo, estamos trabajando las propuestas para las próximas candidaturas del próximo año. Esperamos tener el mismo resultado que tuvimos en la elección pasada, en la cual tuvimos muy buena acogida por parte de los distintos candidatos, y poder, por lo tanto, poder entrar en una discusión ya más fehaciente, digamos, respecto de las necesidades de este tipo de intervenciones para poder lograr que este país recupere la capacidad de crecimiento y su potencial. Bueno, Carlos, muchas gracias por participar en este seminario de COPSA y Libertad de Desarrollo. Creo que ha sido una muy buena conversación, así que te agradecemos especialmente tu participación. Y a todos quienes están conectados a este seminario, los dejamos ahora con Pablo Alar, que va a moderar este panel, en que va a participar Loreto Silva, Ena von Baer, Iván Poduje. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela y Carlos. Encantado de poder moderar esta segunda parte de este seminario, coorganizado entre COPSA y Libertad y Desarrollo. Voy a presentar a los panelistas de hoy. Vamos a estar conversando con Loreto Silva, abogada de la Universidad de Chile, ex ministra de Obras Públicas, ex directora de ENAP, presidenta de ENAP, y socia de Bofill y Escobar Abogados. Iván Poduje, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, máster en Desarrollo Urbano en la Universidad Católica y miembro del Consejo de Concesiones. Y doña Ena von Baer, senadora, presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Senado, ex ministra de la Secretaría General de Gobierno en el gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno del presidente Piñera, y doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Aquisgrán. Bienvenidos, buenos días a todas y a todos. Y continuando con la conversación que tenían Marcela con Carlos respecto a lo que ha sido la historia de esta industria de las concesiones, que ha logrado que se inviertan cerca de 20.000 millones de dólares de inversión privada en infraestructura pública en Chile. Quisiera partir con Loreto, como ex ministra, que te tocó además destrabar proyectos mucho más complejos que los de las primeras generaciones. A ti te tocó sacar adelante lo que fue, ¿verdad?, todo lo que es el enlace Kennedy y todo lo que era Pérez Sujovich, etcétera. También te tocó destrabar el proyecto AVO, donde se comienzan a exacerbar estos problemas que planteaba Carlos respecto a la inserción territorial, las renegociaciones. ¿Sientes tú que el tema confianza es el más crítico o más bien ir mejorando los contratos, ir mejorando las condiciones de la industria desde el punto de vista regulatorio? Loreto. Hola, muy buenos días a todos, gracias Pablo. Antes que nada, felicitaciones a la Marcela y a Carlos por esta súper conversación que fue súper inspiradora, por lo menos para mí. Sacar adelante esos proyectos fue una tarea súper difícil y recuerdo que me pegué varias veces contra la pared. Y eso tuvo que ver con, en primer lugar, con darte cuenta de que para sacar adelante proyectos como de esa magnitud, no solamente necesitas tener una buena ingeniería, un buen contrato, sino que tienes que trabajar con otros actores que se ven afectados por los proyectos, que son las comunidades, los municipios, los arquitectos, en el fondo incorporar la visión de otros. Y eso fue difícil y fue un tremendo aprendizaje. Sin embargo, creo que hoy día no solamente estamos enfrentados a un tema de confianza, que ciertamente es importante, sino que
a un problema que poco a poco se ha ido gestando dentro del Ministerio de Obras Públicas y por parte del Estado, y que tiene que ver con una lógica de privatización, digámoslo, en la forma de tomar decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el Estado toma decisiones en materia de inversión, modificación de contratos, ya sea para mejorar las obras, mejorar los servicios, siempre debe tratar de maximizar los esfuerzos del Estado de manera tal de reducir el gasto, reducir los esfuerzos fiscales. Sin embargo, hay otras consideraciones que son propias del Estado, dada la función pública que tiene una obra pública, y que no son, y que los particulares o los inversionistas privados no consideran, como son el impacto en las personas. ¿Qué pasa si yo no modifico esta obra? ¿Qué le va a pasar a la vida de las personas? ¿Es bueno que yo postergue la toma de decisiones y se lo mande a un tribunal arbitral? Yo, en el fondo, que muchas veces el Estado en los últimos años ha tratado de maximizar o rescatar la mayor rentabilidad en términos privados. ¿Cómo me ahorro la tasa de interés? ¿Cómo hago que el concesionario gane lo mínimo posible, y lo cual está muy bien? Tiene que ser así, porque tú estás manejando los recursos de todos los chilenos. Pero tú no puedes perder de vista la función pública de estas obras. Por ejemplo, cuando tú dejas de... a mí me duele mucho el tema de lo que pasó con el embalse Punilla. El embalse Punilla, que es una obra donde todas las personas se mueraron, están del año 1960, todos los regantes de Punilla tratando de sacar adelante esta obra, donde las personas han estado súper involucradas, los regantes, etcétera, y después, por distintas consideraciones, no conozco los detalles, esta obra no terminó. Terminó anticipadamente este contrato. ¿Qué pasa con esas personas? Además de perder confianza en el Estado, de perder oportunidades de crecimiento y desarrollo, haber frustración, ese embalse lo más probable es que no se construya. Entonces, el costo de oportunidad en la toma de decisiones del Estado y del MOB debe ir más allá, creo yo, de que la mera consideración de costo. Y poco a poco, esta lógica del costo de negociarlo todo, sacarle el mayor partido a los recursos, ha ido dominando la toma de decisiones. Eso por una parte. En segundo lugar, creo que en los últimos tiempos, producto de la desconfianza, de esta mala fama a la que hablaba Carlos y de otras consideraciones, y por último porque es súper rentable políticamente y comunicacionalmente hablar de abuso, los incentivos para que la autoridad tome decisiones de postergación y de enviar toda la solución de los conflictos a la justicia ordinaria o a las comisiones arbitrales son cada vez mayores. Y todo eso se traduce en postergación de inversiones, en retraso de obras, y el valor de esos retrasos, de esa no toma de decisiones, nadie le hace una accountability. Yo creo que nosotros institucionalmente deberíamos también ocuparnos no solamente de las decisiones de no aprobación, sino que el costo para el país y las personas de las decisiones que no se toman oportunamente. Y de cara a lo que viene, yo creo que algo que nos tenemos que hacer cargo como país es del tema del alto costo que supone para las personas el pagar, por ejemplo, las autopistas urbanas, pagar peaje. El país se ha hecho más pobre producto de las distintas crisis que tenemos. El costo de vida para las personas es alto en esta materia, y tenemos que buscar un mecanismo, anticiparnos a la solución de este problema. Comparto con Carlos que la solución a este problema no pasa por decir que las concesionarias están cobrando más de lo que deben. Las concesionarias, para bien o para mal, están cobrando lo que estipulan los contratos. La solución pasa por definir una nueva forma, tal vez, de tarificar que se haga cargo anticipadamente la realidad que enfrentan a diario los chilenos. Y para eso se requiere el concurso del Estado, y también se requiere el concurso de las empresas, que en mi opinión tienen que tener la capacidad de adelantarse y ser más flexibles a la hora de adaptarse a las necesidades de la gente. No basta, en mi opinión, tener la capacidad de ejecutar nuevas obras, sino que adaptar los servicios, adaptarse en términos tarifarios y otros a las necesidades de las personas. Y por lo tanto, creo que lo que nosotros debiéramos avanzar es a incorporar nuevamente la lógica de las personas, a privilegiar la lógica de las personas, de las necesidades de la gente, por sobre otras consideraciones en la toma de decisiones,
siempre, por supuesto, resguardando la transparencia, la eficiencia de la gestión, etcétera, pero no olvidar la función pública que cumplen las obras de infraestructura pública. No podemos dejarla de lado. Sin duda, Loreto, tal como tú planteas, la complejidad de la infraestructura va más allá del aspecto funcional de cada una de ellas, digamos, sino que tiene que enfrentarse como un tema holístico, y probablemente una de las debilidades del sistema de concesiones es que solo se concesiona la construcción y operación desde el punto de vista funcional, ya sea tráfico, ya sea embalse, ya sea operación de aeropuerto, pero no se considera tal vez otras variables que son efectos indirectos en las comunidades, en los territorios donde el Estado claramente tiene que concurrir, y no se le puede exigir al concesionario que se haga cargo de eso, porque comienzan los problemas de renegociaciones, de extensión de plazos, etc. Y también probablemente, dado que ya estamos ya en la tercera generación de concesiones, donde los riesgos están mejor determinados, etcétera, eventualmente ver cómo, para evitar rentas excesivas, para evitar tanta renegociación, comenzar a probar mecanismos que se vienen planteando hace tiempo, como el mínimo valor presente de los ingresos, o alguno que dé un poquito más de flexibilidad, siempre y cuando, digamos, tenga sustento financiero. Iván, tú como miembro del Consejo de Concesiones, te ha tocado en el último tiempo, digamos, mirar la cartera e ir viendo los proyectos que se van ingresando, iniciativas privadas, etcétera, y llama la atención o preocupa tal como dice la Loreto, el shock que ha tenido, la violencia que se generó en torno al estallido social, y la crisis del coronavirus en términos de empobrecimiento, pérdida de empleo, etcétera. Y en agosto del 2019, a solo, digamos, semanas antes del estallido social, el ministro Fontaine presentó una cartera de concesiones al 2023 del orden de los 14 billones de dólares, 14.000 millones de dólares, que consideraba 57 proyectos, 18 hospitales, 6 aeropuertos, 2 embalses, 22 autopistas, y vemos que, tal como dijo Carlos en la entrevista con Marcela, las concesiones no han sido consideradas en el plan de inversión de recuperación económica que está ahora liderando el ministro Moreno, digamos, de cómo se administra estos 12.000 millones de dólares para la reactivación económica, porque probablemente un proyecto que se adjudica hoy va a comenzar a generar empleo masivo en 4 años, y claramente, digamos, va a quedar a destiempo, y solamente se está considerando del orden de 400 millones de dólares en concesiones para este plan de reactivación. ¿Tú sientes que todavía estamos a tiempo de que se mantenga esa meta que planteaba el MOP en agosto del 2019 de avanzar con una cartera ambiciosa de concesiones, o todo lo que ha pasado desde el estallido social hasta el COVID ha generado lamentablemente un atraso que puede tener sus costos? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, Iván? Yo primero agradecer la invitación, ¿cierto?, de Libertad y Desarrollo y COPSA. Yendo a tu pregunta más concreta, creo que la reactivación tiene que ser con inversiones de corto plazo que generen empleo, y por lo tanto es bastante esperable que esas inversiones sean las que se pueden programar ahora y no en plazos más largos. Pero yo creo que el tema acá es mucho más de fondo el que estamos discutiendo. Este seminario se llama igual que muchos seminarios que hemos hecho. Hace como 5 años que estamos en un seminario del relanzamiento, de la reinversión que viene, y yo creo que no estamos viendo el problema de fondo. El problema de fondo es que la industria está en una crisis profunda, que tiene mucho más que, o sea, va más allá de la credibilidad, pero que la confianza es el indicador. Yo acá noté, ¿cierto?, que la última encuesta CADEM, de las 24 instituciones públicas y privadas que se analizan, el metro está en primer lugar, y por eso matizo el tema del costo, porque el metro tiene una incidencia de 30.000, 35.000 pesos mensuales por hogar en los sectores más populares, que es bastante plata. Las concesiones un poco más que eso, pero las concesiones están en el lugar 22 de 24. Están abajo que los bancos, están abajo que las mineras. Están al lado la ISAPRE y la AFP. Esa es la realidad, ¿ya? Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido hacer estos seminarios donde volvemos a ver lo del pasado y lo bien que lo hicimos y los recursos que movimos, y no nos hacemos cargo del problema que hay hoy día. Porque lo que va a pasar en el próximo gobierno, probablemente, es que el 10% de la AFP va a ser el 50% de las concesiones que sean gratis, que vuelvan al Estado. ¿Por qué no? Si ya se pagaron, ¿para qué las vamos a relicitar? Y el Estado no tiene ninguna capacidad de hacerse cargo de eso. Ninguna. Ni de mantenerla, ni de invertir. Pero lo que va a pasar es eso. ¿Y por qué va a pasar eso?
porque la industria con el Estado llevan peleándose hace años. Yo diría que lo que cambió respecto al estallido es que la gente ya no tolera más peleas. Y uno abre el diario y ve a Copsa peleando con el ministro, y al ministro volviendo, y después ve a los políticos peleando entre ellos. Todos pelean, y la gente tiene que, con suerte, llegar a fin de mes, mientras la élite se agarra a las mechas por cualquier razón. Yo creo que eso es insostenible. Eso es insostenible. Entonces, el ministro le echa la culpa a Copsa. Copsa, este seminario ha sido una queja permanente, ¿cierto? No en todas las presentaciones, pero el punto de fondo acá es lo que dice Loreto Silva. ¿Cómo la industria se alinea con las personas? ¿Cómo se alinea con las personas? Y yo me pregunto, ¿qué acciones ha generado Copsa a raíz del estallido de la pandemia para acercarse a la población? Como lo han hecho la industria de bancos, como lo han hecho la industria de centros comerciales, como lo han hecho Sofofa. ¿Qué acciones ha hecho? Yo no recuerdo ninguna. No recuerdo ninguna acción concreta, más que llorar por los diarios. Eso ha hecho. Llora por los diarios. Reclama por los diarios. Entonces lo que ve la gente es que hay empresas que traen ventiladores mecánicos, que construyen canchas de fútbol, que citan a público-privado, hacerse cargo de que todos lo estamos pasando mal, y hay otros señores que reclaman por los diarios. Y eso es insostenible. Entonces, o la industria cambia, o el próximo seminario que hagamos, vamos a tener otro nombre. Va a decir, ¿cómo terminamos con la estatización de las concesiones que vienen? O al revés, ¿cómo volvemos a las concesiones una vez muerto el sistema? Ese seminario que viene, y creo que los líderes de COPSA no se han dado cuenta de eso. Y como consejero de la CPI hago la misma mea culpa. No hemos dado cuenta de eso. Tuvimos una reunión, yo creo que Loreto se acuerda. El día del estallido llegué tarde, fue en el Hotel Intercontinental. Y estamos hablando, el día del estallido, cuando habían incendiado 14 estaciones de metro, estamos hablando de las tarifas, de los contratos. Y el país se estaba quemando. Creo que eso es muy simbólico de la posición que tiene COPSA. Para salir de esto, a dar alguna esperanza, porque si no, no tiene mucho sentido con esto de terminar mi primera presentación. Hay que cambiar 100% el foco del discurso. No hay que hablar más de inversión, ni de PIB, ni de empleo, ni de fondos, ni de seguro. Eso todo está, ¿cierto? Ni de las quejas. Hay que orientarse a la calidad del servicio y a las personas. Y a los entornos. A los entornos. Porque claro, para la gente de Las Condes y Vitacura, que tiene la suerte de tener el Plan Centro Oriente, y tiene la suerte de tener el túnel Vespucio, está todo fantástico. Pero la gente de La Granja, de San Ramón, de la Florida, de Puente Alto, lleva 10 años, esperando que arreglen los basurales que tiene Vespucio Sur. Esperando que las pasarelas que están destruidas las reemplacen. Esperando que las luminarias que se queman, donde los narcos venden droga, en terrenos que están en la faja de la concesionaria y que se pelean con el mod de quien lo resuelva. ¿Para qué vamos a decir en acceso sur? Frente a La Pintana y Puente Alto, donde están todos los paneles acústicos rayados con grafitis violentos, destruidos. Y todo el borde de la carretera con basurales, salvo el parque que se demoró 7 años en construirse. Entonces, mira, sigamos tirando el chicle, pero después no nos quejemos. Mi punto es el siguiente: requiere un cambio de fondo, de liderazgo, de enfoque de COPSA, menos llanto y más acción y más contacto con la gente. Y menos pelea. De verdad que agota ver tanta pelea entre este gremio y el MOB, y la gente está en otra, y si siguen peleando, cuando digan estaticemos, por favor, hagámoslo una vez por todas. Ese sería mi punto para abrir el debate. Muy bien, Iván, y yo creo que claramente planteas algo que ya dejó entrever Carlos y en parte la Loreto, de que esta es una industria que hace rato dejó de ser de ladrillo, cemento y fierros y pasa a ser una industria de servicios. Y tal vez no ha habido un cambio de chip en la industria misma respecto a que el foco tiene que estar en las personas, en los usuarios y en los entornos, como dices tú. Ahora, me complicaste un poco la moderación, porque precisamente el análisis político se lo iba a solicitar a la senadora Bombaer, pero tú ya adelantaste, digamos, una contextualización política en el sentido más amplio, no partidista, sino que más bien de la complejidad social y los desafíos que tiene la industria, y tal vez también una crítica respecto a cómo la industria ha reaccionado a estas contingencias que se han dado. Senadora, ¿cómo lo ven ustedes desde el Parlamento? Pensando que en el último tiempo se había avanzado en una serie de iniciativas como eran el Fondo de Infraestructura, que ahora pasa a llamarse Desarrollo País, y que no se tiene muy claro
qué es lo que va a hacer con estos recursos que supuestamente, digamos, iban a surgir de aquellas concesiones que fueran terminando su periodo de explotación y pasaran al fisco, proyectos más complejos que requieren, ¿verdad?, la incorporación de una serie de variables ambientales y procedimentales que van a hacer cada vez más difícil avanzar a tiempo con los proyectos. Y por otro lado, tal como planteaba Iván y Loreto, señales políticas ambiguas, porque por un lado la industria, como dice Iván, se queja, por otro lado la autoridad ante la más mínima presión decide condonar los tags, perdonar las multas, ahora hasta los camioneros que estaban pidiendo seguridad se les liberó el cobro de peaje. ¿Cómo ve usted el ambiente político para volver a generar confianzas en la alianza público-privada, dada la complejidad de los proyectos que se vienen y la urgencia? Senador. Primero, agradecer, Pablo, y saludarte a Iván, a Loreto, y agradecerle a Libertad y Desarrollo este espacio. Creo que es muy relevante poder conversar y poder ver cómo nos hacemos cargo de una problemática que es bien profunda. O sea, yo creo que esto no tiene que ver con cómo cambiamos una parte de la ley, todo eso se puede conversar. Si no nos ponemos de acuerdo como país respecto al fondo, creo que va a ser muy difícil poder avanzar. Y el fondo acá es si es que como país queremos que los privados participen en la solución de problemas públicos, que es un libro que hizo Libertad y Desarrollo hace mucho tiempo. Pero básicamente es esa la pregunta, y ahí es donde el privado que participa en la solución de problemas públicos tiene que entender de que es una empresa que entrega un servicio público, y eso es una carretera, es la construcción de un hospital, pero también es el agua, también es la luz. Entonces, cuando la empresa no entiende de que que está entregando un servicio que es público, no está entendiendo nada. Y eso yo creo que es el gran, o sea, hicimos muchas cosas bien, pero esta parte la hicimos muy mal. Y la hicieron todas las empresas privadas que se hicieron cargo de problemas públicos. Tuvieron problemas la AFP y lo hicieron mal, la ISAPRE, las concesionarias de todo tipo. Para empezar, yo leo la cuenta de la luz y hasta el día de hoy, con todos los cambios que le han hecho, no la entiendo. Yo no la entiendo. Entonces, eso es algo que no puede ser verdad, que el servicio, entonces a la gente le da rabia porque te sube la cuenta de la luz y tú no entiendes por qué te subió. Y no es que no estés dispuesto a pagarle, hay mucha gente que dice, yo no tengo problema, pero después llamo por teléfono, me contestan nunca el teléfono. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando nosotros tenemos la construcción de viviendas sociales, y resulta que no nos dan, para poder construir las viviendas sociales, no nos dan la factibilidad. Y hay que tocar miles de puertas y hacer miles de gestiones para que nos den la factibilidad para poder construir viviendas sociales. ¿Y contra quién va entonces la rabia de las personas? Bueno, el Estado dice que no es un problema de ellos, que es un problema de la empresa dice que es porque no pueden hacer la planta de tratamiento, y no pueden hacer la planta de tratamiento porque no sé quién no le dio el servicio. La verdad es que hasta uno que entiende cómo funciona el Estado al final del día no entiende por qué no se pueden hacer las viviendas. Y uno dice, ¿por qué no podemos avanzar? Llevamos 12 años esperando y no podemos avanzar. Después se quiere construir un hospital y resulta que pasan por encima los cables de la luz. Entonces uno dice, ya, entonces tengo que llamar por teléfono para que me saquen los cables, porque en realidad, y entonces, ya después, yo ayer estaba en los lagos, no sé si, en los lagos, en la región de Los Ríos, y resulta que por la mitad del pueblo de Los Lagos pasa la ruta 5, ¿ya? Por la mitad del pueblo, ¿ya? Y uno dice, ¿cómo cruzo yo, peatón, de un lugar de Los Lagos que está hacia la cordillera, para ir al municipio que está hacia el mar? Tengo que cruzar la ruta 5. Y no hay cómo cruzar de manera orgánica. Rompieron la ciudad en la mitad. Entonces uno dice, claro, eran otros tiempos, pero ha pasado tanto tiempo y no se ha solucionado el problema. Que
ahí uno dice, ¿saben qué? Si nosotros queremos, y yo soy de las convencidas, o sea, aquí ustedes están hablando con alguien, ustedes saben, convencida de que los privados tienen que participar en la solución de los temas públicos, pero tienen que entender que no están, que las personas no tienen la opción de cambiarse. Si yo voy a comprar arroz al supermercado, que es una empresa privada que me está vendiendo algo, yo puedo comparar los precios y puedo comprar el arroz que más me gusta o las salchichas que más me gustan, y si no me gustaron, la próxima vez compro otra. Pero no me puedo cambiar de empresa a la luz, no me puedo cambiar de calle que ocupo, no me puedo cambiar. Entonces, soy un cliente cautivo. Y por lo tanto, ese es un servicio público. Y es ahí donde hay que cambiar completamente el chip. Hay que cambiar completamente. Ustedes dicen poner la persona en el centro, pero todo el mundo habla de eso, pero esto no es en la teoría. Es en la práctica y es en el territorio. Es en el territorio. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo de luz en esto, porque yo soy una persona que soy optimista, y si no fuera optimista de siempre, y voy a hacerlo siempre creo que soy muy optimista, y si no, no estaría en política, ya me hubiera retirado hace rato. Pero quiero decirles que nosotros tuvimos acá en la región de Los Ríos un problema gigantesco para poder construir los hospitales. Y resulta que los hospitales finalmente el Estado nunca los construyó, nuestros hospitales son de los años 60. Y ahora el gobierno instaló los hospitales a través de concesión, ¿ya? Y la gente está contenta. ¿Saben por qué? Porque el tema está avanzando. Entonces, al final del día, no tiene tanto que ver con una cuestión política como con una cuestión práctica, con una cuestión de que si es que funciona o no funciona. La gente quiere que las cosas funcionen. Si es que las empresas hacen que las cosas funcionen, logran acercarse a las personas, van a tener una oportunidad. Y es eso lo que nosotros tenemos que lograr. Termino con dos cosas. Yo creo que hay que instalar, además de esto, que es muy relevante y que donde las empresas creo que también les falta un poco de proactividad en buscar los cambios que hay que hacer. Por ejemplo, no puede ser de que nosotros todavía tengamos acá en el sur los aliviaderos de tormenta en las empresas sanitarias, que cada vez que llueve, y quiero decirles que aquí en Valdivia, les estoy hablando de Valdivia, llueve a cada rato, entonces el aliviadero de tormenta, que cae todo el desagüe de las casas al lago Panguipulli, al río Valdivia, a los humedales dentro de nuestra ciudad, esa cuestión es inaceptable. Entonces, la ley lo permite. Sí, bueno, ¿y qué? ¿Que la ley lo permita? No puede ser, es inaceptable. Entonces, esas son cosas que uno tiene que mirar y donde yo creo que la empresa tiene que ser mucho más proactiva. Pero termino con dos cosas. Uno, nosotros tenemos que instalar, y creo que eso no está instalado, de que si es que nosotros nos generamos un plan de infraestructura agresivo, que es un poco lo que planteaba Carlos Cruz, que se hizo en los años 90, Chile no va a poder pegarse el siguiente salto de desarrollo. Nosotros necesitamos un plan de infraestructura agresivo en todo el país, en todas las líneas, y eso hay que instalarlo como discurso público desde todos los sectores. O sea, nosotros necesitamos un plan de infraestructura 2.0. Nosotros eso lo hemos estado trabajando en la Comisión de Obras Públicas, esperamos poder trabajar con Carlos Cruz, también lo hemos estado trabajando con el Ministerio, y ahí hay que decir todos, el Estado, los privados, todos, pero si nosotros no hacemos una carretera adicional en la costa, otra carretera en la cordillera, si nosotros no generamos un plan de infraestructura fuerte, no lo vamos a lograr. Y eso tiene que ser política de Estado. No puede ser que cada 4 años los proyectos los volvamos a revisar. Porque aquí una cosa, tenemos un problema de permisología terrible, que el monumentos nacionales, que esto, que lo otro, que tanta cuestión que hay, que tanto permiso que hay que pedir, que es un problema, pero adicionalmente cada 4 años estamos cambiando los planes. Y eso no nos genera estabilidad en el tiempo. Entonces, termino diciendo, personas, comunidad, territorio, proactividad de la empresa, las empresas son empresas que entregan servicios públicos. Segundo, una convicción de que no vamos a ser un país que avance hacia el desarrollo sin un plan de infraestructura fuerte, potente de Estado. Y tercero, que nosotros tenemos que mirar esto en el largo plazo. No podemos
cada 4 años estarlo revisando. Y soy optimista, no creo que este sea un problema político, lo es obviamente, pero no creo que sea tan ideológico como mucha gente cree, sino que es más bien práctico. ¿La empresa lo hace o no lo hace? ¿Lo hace bien o lo hace mal? Y creo que ahí concesiones como concepto, el departamento de concesiones, nadie lo entiende, nadie lo conoce, toma decisiones muy lejos de las personas, y uno tirita porque dice, cuando hagan la entrada norte y sur de Valdivia, ¿dónde nos van a poner los peajes? ¿Cuánto van a cobrar? ¿Quién lo va a decidir? Y lo que siente es que lo van a decidir en Santiago, y nosotros como autoridades regionales lo único que hacemos es tiritar, y el efecto es que yo digo, ¿me tiro con los del cartel de sin peaje o no? Porque la verdad es que probablemente a mí ni siquiera me van a preguntar, y ahí voy a estar yo, para en la mitad, diciendo, me van a poner un peaje entre San José, La Mariquina y Valdivia, y la gente que viene de San José, que gana 300 lucas al mes, va a tener que pagar un peaje todos los días para venir a trabajar a Valdivia. Si pasa eso es inaceptable, y hasta yo voy a salir con el cartel que diga sin peaje entre San José y Valdivia. Así es, senadora, y como bien dice usted, estas son políticas de Estado, no de cada gobierno, y en ese sentido ha cambiado bastante el contexto, yo diría, desde cuando se iniciaron las concesiones hace ya más de 20 años. Y dos preguntas, una para Loreto y otra para Iván, colgándome de lo que dijo la senadora. A ver, la senadora dejó bien claro que las concesiones por los son monopolios naturales, y que el Estado haga que la competencia se dé por la cancha y no en la cancha, porque no puedes tener dos autopistas corriendo paralelas. Claramente, digamos, la competencia se tiene que dar antes, y la asignación de recursos óptima se tiene que buscar ahí. Sin embargo, al parecer, aquí la magia está en la redacción de las bases de licitación, finalmente. ¿Cuáles son las variables sobre las cuales se le va a exigir al privado que responda, que compita y que provea el servicio? Porque la gran muralla de muchas de estas ajustes, incorporación de mejoras a los proyectos, etcétera, es que no está en el contrato, no puedo hacerlo, y por lo tanto es el regulador finalmente el que tiene la manija respecto a la redacción de las bases de licitación, y si hemos avanzado lo suficiente en sofisticar ese mecanismo. Esa es una pregunta para Loreto. Y para Iván, respecto también a lo que planteaba la senadora, ¿tenemos ese plan? Porque yo he escuchado, y el exministro Undurraga planteó el plan 2030 para cuando Chile tuviese un 30 millones, o sea, $30.000 per cápita. El CPI ha planteado, digamos, una política de infraestructura. ¿En qué momento vamos a generar ese plan? Y a los dos, a Loreto y a Iván, ¿falta capacidad de planificación en el MOP? ¿O es que estamos escasos de proyectos, o los privados están proponiendo proyectos demasiado irreales? Loreto, bases de licitación, política de Estado, Iván, cartera de proyectos, y si hay capacidad o no en el ministerio para hacerlo. Loreto. Bueno, proyectos, base de licitación de cara a un servicio que se presta a las personas por 20, 30 años. Pretender tener en un contrato todo regulado el día 1 respecto de los cambios de necesidades de servicios en 30 años, yo creo que es como muy voluntarista, y eso ha generado que se den muchos problemas en el desarrollo de las obras finalmente. Creo que lo que hay que establecer es mecanismos y aspectos claros de modificación. Yo creo que hay que pensar que las obras se van a modificar, que las necesidades de las personas van a cambiar, que lo que era aceptable hace 20 años atrás, como pasar por los lagos con la carretera, la Ruta 5, a nadie se le levantaba una ceja con eso. Hoy en día es un problema, y por lo tanto tú tienes que hacerte cargo, tienes que pedirle a las empresas que modifiquen esas obras, pagarle por esa inversión adicional en forma justa y transparente. En algún minuto, en la parte del proceso, se demonizaron las modificaciones de los contratos. En el fondo, la modificación del contrato significaba falta de transparencia, aprovechamiento de las empresas, etc. Y en ese discurso nos quedamos pegados. Yo creo que hay que cambiarlo, hay que regular bien esa modificación, y ojalá, como tú decías, al momento de producirse la competencia por la cancha, cuando yo licito y establezco las reglas de cómo yo voy a modificar en términos de inversión, de compensación, esa modificación, yo creo que con eso lo solucionamos. El Aeropuerto Santiago incorpora una regulación en esa materia, todavía está en construcción ese aeropuerto, pero yo creo que eso es una innovación súper necesaria.
Pero por otra parte, para que esas cosas pasen y para que no te des vuelta por todas partes en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Desarrollo Social y todo, que yo entiendo a la senadora, es como, es una cosa frustrante. Yo creo que también hay que buscar mecanismos y atreverse a apoyar a los funcionarios de carrera del Ministerio de Obras Públicas que toman decisiones. Yo digo atreverse porque cualquier autoridad cuando llega ahí no los conoce, no sabe cómo funcionan las cosas y empieza una dinámica súper poco eficaz y súper poco buena para el sistema. Pero hoy en día, cualquier funcionario tiene todos los incentivos para no tomar ninguna decisión de inversión, ninguna decisión de mejora de servicio, etc. Dice, mira, prefiero esperar que pase, que resuelva el tribunal arbitral, que refiere al panel técnico y ahora último que resuelva la Contraloría. Hoy día la Contraloría está haciendo control de mérito de las decisiones de inversión y de obras de parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿Y por qué pasa eso? No solamente porque la Contraloría está entendiendo su rol como distinto a lo que la ley lo establece, sino porque también los funcionarios frente a este ataque y cuestionamiento permanente, etcétera, van prefiriendo no tomar decisiones. Entonces, yo creo que hay que establecer mecanismos de modificación que permitan fijar los precios justos en forma transparente y en forma rápida, porque si no, llegas tarde a satisfacer las necesidades de la gente. Y cuando construyamos el paso a desnivel en los lagos, ya las necesidades van a ser otras. Y cuando llegues con la solución de ese problema, la gente va a decir, sí, pero no es lo que yo necesito ahora. Lo mismo ha pasado con los TAC, con las pasarelas, el plan de pasarelas que, por ejemplo, en la 9ª región, en la Araucanía, o también en los ríos, donde tú necesitas que la gente cruce de un lado al otro la carretera, ¿hace cuántos años que está? Porque la evaluación social de proyectos dice que no es necesario, no es rentable desde el punto de vista social, porque el contrato no considera cláusulas, porque la concesionaria no quiere que lo compensen con ¿cómo se llama?, con la tasa de descuento actual, sino con la original, etcétera. Pero existen los mecanismos, hay que usarlos. Y el MOB tiene que asumir la responsabilidad de tomar decisiones también, Y ahí que es súper difícil. Ante ese contexto en el cual tú, por un lado, celebras y solicitas, por así decirlo, que se confíe más en los funcionarios de planta, que se les refuerce, que se les apoye, también está la impresión de que en algún momento el Ministerio de Obras Públicas dejó de planificar. Como que no se ve una visión de largo plazo. Yo sé que el contexto cada vez es más dinámico, cada vez más fluido, no se puede prever el futuro de manera estática, sino que dinámica. Pero Iván, ¿sientes tú que hay alguna sequía de proyectos, que eventualmente cuando se planteó el Fondo de Infraestructura también se pensó que se podía utilizar parte de esos recursos para reforzar las capacidades de la Dirección de Concesiones, para planificar y generar una cartera sólida de proyectos? ¿Cómo ves tú la cartera de proyectos hoy, dado que estás en el Consejo y por lo tanto te toca mirar esa cartera desde una perspectiva más objetiva? Sí, primero, la cartera de proyectos existe y yo tengo un matiz ahí con la senadora. Yo creo que no se cambia cada 4 años. Américo Vespucio Oriente lleva 16 años, la Ruta 5 lleva 20 años haciéndose. Por tanto, a nivel de proyectos, las cosas que tenemos que hacer están bastante claras, ¿ya? A nivel de concepto más que de proyecto. El problema es cuando pasamos justamente el proyecto y las formulamos y tenemos que pasar por todas las aprobaciones respectivas, incluyendo la evaluación social e incluyendo el tema de Consejos Monumentos Nacionales. Y yo creo que ese tema en particular está totalmente fuera de control. Es una entidad que está generando costos sociales sin ninguna, digamos, evaluación de desempeño. Han habido obras que se han paralizado para sacar restos que quedan guardados en bodega. O sea, el Estado está pagando una enorme cantidad de recursos por un organismo que está fuera de control y que nadie supervisa casi, ¿ya? Pero esa es una excepción. En general, lo que tenemos nosotros es una cartera bastante clara de las cosas que hay que hacer. Puede ser de 10, 12 mil millones, que incluye la modificación de la, no sé, pues, la tercera pista de la Ruta 68, la dormida, la doble calzada, o sea, la paralela de la Ruta 5, y no me quiero extender. Pero hay 2 temas en los que quiero profundizar. Lo que decía la ex ministra Silva, tiene toda la razón. Los contratos tienen que poder modificarse, pero ojo, que los privados lo han hecho. Los privados lo han hecho. Han modificado contratos para hacer el nuevo Quilicura y el túnel Renca. Han modificado contratos para, digamos, hacer el plan Centro Oriente. Lo que pasa es que generalmente... Son convenios complementarios, que son convenios complementarios. Bueno, sí, pero son convenios complementarios
de enorme monto, estamos hablando de 500 millones de dólares un nudo que no aporta mucho, que podría costar 200. Entonces, el problema es que esas modificaciones no tienen aparejado el beneficio al usuario, salvo reducirle tiempo de viaje. Entonces, yo creo que las modificaciones de contratos se han desvirtuado también, porque el Estado no ha tenido la capacidad de decir, sabe que además de esto que me propone usted, que es una obra faraónica, necesitamos que mejore los entornos, necesitamos que tengan accesos especiales, los que viven cerca, alternativas, no todos, pero algunos. Entonces, eso no existe, esa capacidad de contraparte. ¿Y por qué no existe en la medida? También hay una debilitación de la unidad de concesiones al respecto, pero yo diría que el punto de fondo acá es que haciendo estas modificaciones de contrato, sacando la crítica que es más del IR respecto a la captura del Estado por las empresas, esas modificaciones de contrato tienen que tener prestaciones para la gente que sean palpables y concretas y que se puedan ver como beneficios. Por ejemplo, las senadoras del sur. Veamos el caso del paso de la Ruta 5 por Talca. La gente de Talca, que está al norte de la senadora, ¿cierto? No quería el bypass. Eso para mí es norte, pues. Solo por eso, hasta el norte dije. Al norte suyo, senadora, usted está mal día. Bueno, la gente de Talca, me refiero al alcalde, a los vecinos, a la Cámara de Construcción, a los gremios, a los diputados de izquierda, no querían el bypass porque pensaban que iba a quedar abandonada la Ruta 5 como ocurrió en Temuco con Caupolicán. El MOP insistió en hacer el bypass. Hubo una tosudea y que una tosudea innecesaria. Bueno, se hizo el bypass, se va a hacer, pero queda en el aire lo que pasa en la Ruta 5. Cuando ahí debiera hacerse una transformación espectacular para la ciudad, con plazas, con espacios públicos, y eso, la concesionaria, ni el MOP tiene los incentivos para hacerlo. A eso me refería antes, con tener una actitud más proactiva respecto a los entornos. De llorar menos, no me lo quiero hacer un discurso peyorativo, pero no solo de exigir, sino que también de decir, mira, nosotros podemos hacer esto, entendemos que el bypass tiene este riesgo, vamos a mejorar la Ruta 5 existente en estos y otros puntos, y así la senadora no va a tener que salir con carteles a pedir que no paguen peaje. A ojo, senador, en todo caso, que el incentivo a salir con carteles es muy alto cada vez que uno toma decisiones. Entonces, si uno pide tomar decisiones, siempre va a haber huevos que romper y van a salir carteles. Por tanto, lo que tiene que tratar de hacer es tomar decisiones, como decía la ex ministra Silva, rápido para mover la inversión, pero tratando de llegar a ciertos acuerdos básicos de sentido común con las comunidades. Yo creo que eso es lo que se busca, para no caer en el camino de la fruta, que de tantos acuerdos desaparece la fruta, ya no hay camino de la fruta, y tenemos accidentes, y la conectividad del Puerto San Antonio se ve comprometida, porque no logramos hacer un proyecto de consenso. Entonces, yo creo que eso es, no es más complejo que eso, pero se requiere lo que decía la senadora de esta voluntad de entender que es un servicio público y se refería a las facilidades sanitarias que dan la empresa o las transformaciones que dan la empresa de servicios para poder soterrar cables, para ampliar veredas, son una pesadilla. Eso no es sostenible. Y todos los que estamos acá, en mi caso al menos, creemos firmemente en la alianza público-privada, lo sabemos, que si esto no se corrige, bueno, va a desaparecer, porque obviamente la opinión pública se va a ir en contra. Gracias, Iván. Y senadora, ya cerrando nuestra conversación, es inevitable tocar un tema político fundamental que está en el aire ahora, y es que estamos a puertas de un plebiscito que va a definir, independiente de si gana el apruebo o el rechazo, hay compromisos de que hay que revisar la Constitución, que hay que replantear muchos temas. Y obviamente todo el sistema que estamos hablando se apoya en ciertos principios fundamentales como la propiedad privada. Ha habido mucha discusión ya en el aire respecto a temas como el agua y los embalses, y claramente, digamos, la infraestructura hídrica es parte del mundo de las concesiones. ¿Cómo ve usted el rol que va a tener la infraestructura, sobre todo la infraestructura crítica, en una discusión, un debate constituyente, cuando ya hemos visto, por ejemplo, que lamentablemente ha habido mucha resistencia a temas que para muchos de los que estamos en la industria de la infraestructura y muchos ciudadanos creemos que es clave, como el cuidado y defensa de la infraestructura crítica que se postergó, ¿verdad? O se rechazó la voluntad de legislar al respecto? ¿Cómo ve usted el rol de las concesiones, con la mala fama que tienen, con la mala reputación, con la imagen y todos los problemas que hemos diagnosticado hoy día, en una discusión tan fundamental como las reformas o una nueva constitución? Yo dije que yo soy optimista por naturaleza, pero creo que nosotros acá tenemos una complicación que es real en el proceso constituyente.
Y fíjense que no creo que sea porque la ciudadanía en general, y no creo de verdad que sea así, que la ciudadanía en general esté en contra de las soluciones privadas para problemas públicos. Yo creo que a la ciudadanía no le gusta el mal servicio de lo público, ¿ah? Yo creo que ahí está el problema de fondo. Entonces, cuando uno mira la encuesta CADEM, el resultado es por todos estos problemas que a cada uno le toca vivir en el día a día, digamos. Y cuando yo digo el peaje entre San José, La Mariquina y Valdivia, no tiene que ver con que la gente no quiera que se concesione, sino que más bien con que no tiene idea quién, cómo y dónde se está tomando la decisión. Entonces uno pregunta y te dicen que lo están calculando en concesiones, y uno, ni siquiera yo sé cómo, entonces ahí hay que entender de que esto hay que acercarlo de manera muy didáctica a las personas, y ese es un proceso que no hemos hecho bien en este tiempo. Entonces como que ya llegamos a la mesa donde hay que tomar la decisión, y todo lo que hicimos antes, hicimos una parte bien y otra parte muy mal. Entonces, es ahí donde yo tengo una gran preocupación, pero no porque la ciudadanía en general esté en contra de esto, sino que porque creo que donde se va a tomar la decisión, no sé, y ahí estoy menos optimista, si va a primar la racionalidad. Creo que va a primar más bien la emocionalidad del momento. Y espero que no, pero desgraciadamente lo último que hemos visto puede primar la violencia. Y la violencia es muy compleja para poder tomar buenas decisiones. Nosotros cuando tomamos el acuerdo, y a mí me tocó ser parte del acuerdo de octubre del año pasado, ese día primó la racionalidad. En donde nosotros estábamos tomando la decisión. Afuera del Congreso había gente gritando, gente violenta. Dentro ¿Noviembre del... fue? Eh, ¿El de noviembre o el de octubre? Noviembre, perdón, toda la razón. Cuando nosotros estábamos tomando la decisión adentro había tranquilidad, racionalidad y espíritu de llegar a un acuerdo. Eso solo es posible cuando tú tienes ese ambiente. Y luego, en enero, cuando discutimos la paridad para la constituyente, eso no fue posible, porque la violencia se instaló dentro de la sala de la Cámara de Diputados. Y lo vimos ahora también para el tema del 10%. Como aquellos que plantearon de que no estaban de acuerdo con que se retirara el 10%, fueron violentados físicamente, ¿ya? Y eso es un problema para este tema, porque en la emocionalidad de la ciudadanía esto está mal instalado. Quizás si nosotros tuviéramos más tiempo para solucionar este problema y para hacernos cargo de este problema, yo estaría más optimista. Pero estoy poco optimista porque no sé, y para esto habría que tener una bolita de cristal, de verdad que no lo sé. Lo único que tengo es lo último que ha pasado. En noviembre, cuando tomamos la decisión, yo era mucho más optimista que ahora. Porque veo que hay pequeños grupos, siempre uno dice son pequeños grupos que son los violentos, pero finalmente se instala el miedo, ¿ya? Y ese es un problema. Y ahí es donde yo digo, podríamos haber dejado instalado en ese momento, y nosotros lo intentamos, esa noche de dejar algunos temas amarrados, ¿ya? O sea, que no fuera todo hoja en blanco, ¿ya? ¿Por qué? Porque por la preocupación respecto a cómo se van a tomar las decisiones en la posible constituyente, qué tanta violencia va a haber, qué tanta capacidad va a haber para poder tomar decisiones de manera consensuada y de manera un poco más racional. Y no pudimos, no fuimos capaces de llegar a ese consenso. Y por lo tanto vamos a empezar de cero, de hoja en blanco total. Y entonces muchos dicen, es que no es tan así. Espero que no. ¿Ah? ¿Podemos hacer un punto ahí, Pablo? Que lo que Sí, doctor Carlos ahora es bien de fondo. Estamos en el tiempo, pero no sé si la senadora quiere terminar su... No, sí. Dale, Iván, Dale. dale, Dale, no. No, senadora, era para reforzar el punto de que efectivamente el susto, o sea,
Lo que no puede ocurrir es que el miedo paralice, y para eso es lo que se requiere es liderazgo, y salir y hacer propuestas para que la gente, porque la gente, como usted dice, está pensando, está pasándolo muy mal, y requiere soluciones también. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la industria acá, y también los políticos, primero es pasar por arriba del miedo y tomar una posición de liderazgo ante la opinión pública para defender lo que se cree, pero también para adaptarse al cambio. Lo contrario va a ser muy difícil que esto se Yo pueda. creo, Iván, Yo yo creo, Iván, que eso es precisamente lo que estaba diciendo la senadora, digamos. no puedo estar más de acuerdo con eso. No puedo estar más de Qué acuerdo buena con eso. definición. Y yo espero que eso exista. Y creo que eso existió el día que nosotros firmamos el acuerdo. Eso existió. Y a mí me dejó ese día muy orgullosa. ¿Por qué? Porque mira, si qué es lo que es la política, qué es lo que es la democracia, es la capacidad son las reglas para ponernos de acuerdo en diferencias profundas sin violencia. Eso es, ¿ya? Y ese día tuvimos liderazgo y tuvimos capacidad de, mira, hacer una cosa rarísima, ¿ya? Rarísima, firmar un acuerdo rarísimo, pero con liderazgo, con convicción, con tranquilidad y cambiando totalmente la regla del juego. Eso fue lo que hicimos ese día. Pero yo estoy de acuerdo con lo que hicimos ese día. Mi problema no es ese. Mi problema tampoco es mostrar liderazgo y decir lo que pienso, porque por lo menos ya me conocerán un poco que de verdad siempre digo lo que pienso y lo digo con fuerza y con mucha convicción. No, mi tema no es ese. Mi tema es que el día que firmamos hasta ahora, las muestras de liderazgo tienen que estar en todas partes, Iván. ¿Ya? Sí, claro. Porque de otra manera no tienes con quién firmar, ¿ya? No tienes con quién firmar. Y para ponerte de acuerdo todos tienen que ceder. Y como hoy yo no veo que tengamos con quién firmar, ¿ya? Porque ese liderazgo de pasar por arriba del miedo y de pasar por arriba de la violencia en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que yo ese liderazgo hoy no lo veo, se me está acabando la batería, ahí, no a mí, sino que al computador, todavía no se me va a acabar la batería en harto rato a mí. Esa muestra de liderazgo y de pasar por arriba del miedo lo tenemos que ver en todas partes. Y mi problema es que más bien veo violencia. Y si no somos capaces de frenar la violencia, todo esto no lo vamos a lograr. Entonces, yo como que a veces digo, tenemos que sacar este grupo de personas que tienen que discutir a un lugar donde no haya violencia y ojalá no tengan Twitter. Para que puedan tomar la decisión Porque la violencia... sin Twitter, sin violencia y con capacidad. Twitter da lo mismo, senadora, se apaga nomás. Y de ponerse de acuerdo. Entonces, oigan, esa es mi preocupación y eso hoy no lo veo. Y vuelvo a y con esto termino, al tema del peaje. Mire, si aquí la gente no es que no quiera pagar peaje, es que quiere entender y que Concesiones le explique cómo Chupaya llega a ese número y por qué. Y Concesiones lo hace entre cuatro paredes sin explicarle nada a nadie. Y sin tomar en cuenta las realidades que nosotros tenemos acá. Entonces uno dice, tú pones el peaje 100 metros más acá, 100 metros más allá, o 1 kilómetro más allá, para nosotros puede ser fundamental para lograr explicarle a la gente que esto se puede. Pero si Concesiones piensa que se compró la verdad en alguna parte y que no tiene por qué escuchar a la ciudadanía que vive en el lugar, entonces tenemos un problema muy grave. Muy bien, yo quiero agradecer a la senadora Elena Bombaer, a Iván Poduje, a Loreto Silva por esta conversación. La verdad es que se estaba poniendo buenísima, pero estamos ya pasados en la hora. Y sí, nos quedamos cortos. Sí quedarme con 3 puntos que yo creo que son clave. Primero, el sentido de urgencia que le da la senadora a que tenemos que visibilizar, iluminar y explicar bien los aspectos positivos, digamos, y las virtudes de la asociación público-privada en momentos en que claramente los que más vociferan y los más violentos van a tratar de poner la emocionalidad por sobre la racionalidad. Lo segundo, apelar al optimismo de la senadora también que tenía el 15 de noviembre, porque creo que hay una cosa muy buena de esta conversación, y es que estamos conscientes, el diagnóstico está claro, estamos conscientes de las fallas y las oportunidades de mejora de la industria, y por otro lado, tenemos también claridad respecto a cuáles son esos nudos ciegos que hay que ir desatando para ir avanzando.
Y tercero, darle la palabra también al sector privado, digamos, a los concesionarios, y por eso es que para cerrar esta conversación vamos a tener las palabras de Leonardo Daneri, ingeniero de la Universidad de Chile, expresidente del Comité de Obras Públicas de la Cámara de la Construcción y desde hace ya un buen tiempo presidente de COPSA, quien va a dar unas palabras de cierre. Agradezco nuevamente a la senadora Bombaer, a Loreto Silva, a Iván Poduje por habernos acompañado en esta interesantísima conversación que espero podamos continuar en otra vía. Muchas gracias y los dejo con Leonardo Daneri para cerrar este seminario. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Parece que la cámara no me está funcionando, está silenciada de... ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Buenos días a todos y en nombre de COPSA y las sociedades concesioneras que la integran, quiero agradecer a todos los panelistas participantes en este interesante webinar organizado por Libertad y Desarrollo y nuestra asociación, en la cual tuvimos la oportunidad de escuchar distintos planteamientos y miradas respecto de un tema que nos convoca a todos. El rol de las concesiones de infraestructura en la necesaria reactivación del país post-pandemia. Escuchamos a Carlos Cruz, secretario ejecutivo del CPI, quien en una muy fructífera conversación con la directora de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillos, abordaron el pasado, presente y futuro de esta industria, haciendo especial hincapié en los desafíos que supone la nueva realidad en que estamos insertos, además de las diferentes propuestas que gremios y actores privados hemos hecho al gobierno. Sabemos que en una industria regulada, donde la confianza y la mirada a largo plazo entre los socios que participan es fundamental para construir el país que queremos, hoy más que nunca debemos ponernos todos de acuerdo en definir ese norte y generar los cambios que nos permitan alcanzarlo de una manera eficaz, en línea con lo que el mundo y la comunidad requiere. El panel integrado por nuestros destacados invitados, la senadora Ena von Baer, el arquitecto Iván Poduje y la ex ministra de Obras Públicas Loreto Silva, y la estupenda moderación de Pablo Alar, decano de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, nos permitió ir un poco más allá. Aterrizamos la discusión y fuimos testigos de aquello que debería ser prioridad en el corto plazo, atendiendo las contingencias actuales que atravesamos producto del COVID-19. ¿Qué hacer con un sector aeroportuario que registra una caída del 90%, autopistas con baja en su tráfico de 60-70%, hospitales reconvertidos en tiempo récord para satisfacer la alta demanda sanitaria de la población, una mega sequía que parece no ceder en el tiempo y regantes que no pueden seguir esperando? Estas son algunas preguntas que debemos hacernos y reflexionar respecto de los mecanismos que nos permitan volver a poner esta industria en el sitial que ocupaba cuando se impulsó en la década de los 90. Es mi deber elogiar la visión que las autoridades de esa época tuvieron. Sin mucha información y mucho menos experiencia, fueron capaces de levantar un modelo que permitió avances pioneros tanto en Chile como en el mundo, como por ejemplo las primeras autopistas urbanas con sistemas de free flow integrado. Las obras públicas mejoran la calidad de vida de las personas y mejor aún, logran unir, dar acceso y conectar aquello que la geografía separa. Sin embargo, para lograrlo y contar con un país equipado equitativamente para alcanzar sus proyecciones de crecimiento y desarrollo, debemos estar todos dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios, todos y especialmente el dueño de nuestro socio Estado. En el mundo post-pandemia, que nunca imaginamos, desafiado en materia de competitividad y capacidad para atraer inversión, es imprescindible estar a la altura del desafío. Debemos adaptarnos rápidamente a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y requerimientos de los nuevos comportamientos y necesidades de los usuarios. Para ello debemos usar los últimos avances tecnológicos. Así como en los 90 fueron esas autoridades las que permitieron dar el salto cuántico que se realizó en materia de infraestructura pública, hoy somos nosotros los llamados a promover la innovación y la modernización del Estado, que permita alcanzar las metas y la visión del país que queremos ser. Para ello, al igual que en este seminario, hemos empujado propuestas de trabajo, sugerencias, planes de acción y estudios para trabajar conjuntamente con el Estado para una renovada mirada del futuro en materia de concesiones. El tiempo pasa y con cada día que pasa la tarea se hace más urgente. Es urgente que dialoguemos para crear en conjunto nuevas soluciones. Seguimos y esperamos a nuestro socio, el Ministerio de Obras Públicas, para avanzar en este trabajo para el bien de quienes vivimos en este maravilloso país. Desde COPSA agradecemos a Libertad de Desarrollo la oportunidad de organizar este seminario en conjunto y les dejo extendida la invitación a seguir participando en este tipo de encuentros y conversatorios en los cuales todos juntos logremos sentar las bases que permitan aportar al país
a través de un modelo renovado, moderno y sustentable de desarrollo país. Muchas gracias.